Me llamo Ernesto Valdés y nací en un pueblo pequeño de Tamaulipas llamado San Gerardo del Norte, un lugar pegado a la frontera donde el silencio no es tranquilidad sino advertencia. Aquí el viento levanta polvo seco, las brechas parecen no terminar nunca y las camionetas polarizadas pasan de madrugada sin que nadie pregunte nada. Desde niño aprendí que en este pueblo hay reglas que no se escriben, pero que todos obedecen. No se pregunta de dónde sale el dinero de ciertas casas nuevas. No se habla de los hombres que suben armados al cerro, y no se menciona, bajo ninguna circunstancia, lo que hay en la capilla vieja del centro. La capilla no es la iglesia principal. La iglesia grande está 2 calles más arriba, blanca, limpia, con su cruz visible desde la carretera. Pero la capilla vieja es otra cosa. Está hecha de paredes cuarteadas, techo de lámina oxidada y una puerta de madera gruesa que casi siempre está cerrada. Ahí dentro no se celebran misas comunes, no hay cantos, no hay niños jugando afuera. Ahí dentro se hacen visitas privadas. La figura que está en esa capilla no tiene nombre oficial. No pertenece a ningún santoral reconocido. No tiene registro en ninguna diócesis. Aún así, en San Gerardo todos le dicen el custodio. La estatua representa a un hombre de túnica oscura, rostro serio y manos extendidas hacia abajo, no hacia el cielo. No sonríe, no transmite compasión. Su mirada es fija, dura, casi acusadora. Desde que tengo memoria, los hombres más pesados del pueblo pasan por ahí antes de hacer cualquier movimiento importante. Mi primo Rodrigo era uno de ellos. No decía nombres ni explicaba nada, pero traía dinero grande y una pistola escondida debajo del asiento de su camioneta. Antes de cada viaje, sin falta, se detenía frente a la capilla, bajaba solo, prendía una veladora negra y dejaba un sobre grueso junto al altar. Una vez le pregunté por qué no iba a la iglesia principal como el resto del pueblo. Me miró serio, sin sonrisa, y solo dijo, porque este sí responde. No explicó más, no hacía falta. En la frontera hay cosas que se entienden sin palabras. Con el tiempo noté un patrón que me inquietó. Cada vez que había enfrentamientos en la carretera o emboscadas en las brechas, los mismos nombres regresaban caminando por el pueblo días después. Los mismos hombres que habían entrado a la capilla. No todos salían ilesos, pero casi siempre salían vivos. La estatua del custodio no parecía tallada como las demás imágenes religiosas. La madera tenía marcas extrañas, rasguños profundos concentrados en las manos y en la base. La palabra custodio estaba grabada de manera irregular, como si alguien la hubiera tallado con prisa o con furia. Una tarde, cuando la capilla estaba vacía y el calor apretaba fuerte afuera, decidí entrar solo. No lo hice por fe, lo hice por curiosidad. Apenas cerré la puerta detrás de mí, sentí un cambio en el aire. No era imaginación. La temperatura bajó unos grados y el olor a cera quemada se mezclaba con algo más metálico, más denso. Me acerqué al altar con cuidado. Las veladoras apagadas dejaban cera derramada como lágrimas solidificadas. Cuando estuve frente a la estatua sentí presión en los oídos, como cuando subes rápido un cerro. No era miedo todavía, era incomodidad. Entonces escuché algo. No venía del techo ni de la puerta. Venía de detrás del altar. Era un sonido rítmico, profundo, constante, como respiración. El altar estaba pegado a la pared trasera. No había espacio visible para que alguien estuviera detrás. Aún así, el sonido era claro. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Lento, pesado. Me quedé inmóvil varios segundos tratando de convencerme de que podía ser un animal atrapado. Pero no era irregular. No era agitado. Era una respiración controlada. Cuando estiré la mano para tocar la base de la estatua, el sonido se detuvo de golpe. En ese mismo instante alguien golpeó la puerta con fuerza. El ruido fue tan fuerte que casi saltó hacia atrás. Era Rodrigo. Entró rápido, cerró la puerta y me jaló del brazo con fuerza. Su mirada no era de enojo, era de preocupación. «Aquí no se entra solo», me dijo en voz baja, casi susurrando. Le pregunté qué había detrás del altar. No respondió. Solo me sacó de la capilla y cerró con llave. Esa tarde no volvió a hablar del tema. Esa misma noche, hubo balacera en la carretera vieja. Se escucharon disparos durante casi 20 minutos.
Al día siguiente el pueblo amaneció en silencio más pesado que de costumbre. Los hombres que habían entrado a la capilla esa tarde regresaron caminando 2 días después, todos menos uno. El que no regresó nunca había prendido veladora. Ahí entendí algo que no quise aceptar de inmediato. No era superstición, era trato. Y en San Gerardo del Norte los tratos no se rompen sin que alguien pague. Después de aquella noche en que uno de los hombres no regresó, el ambiente en San Gerardo cambió sin que nadie lo admitiera en voz alta, como cuando la presión del aire anuncia tormenta aunque el cielo siga despejado. Nadie pronunció el nombre del ausente, pero todos sabían quién era, y lo más inquietante no fue su muerte, sino el detalle que empezó a repetirse en murmullos. No había entrado a la capilla, no había dejado sobre, no había prendido veladora frente al custodio. En la frontera los patrones importan más que las explicaciones, y ese patrón era demasiado claro para ignorarlo. Mi primo Rodrigo dejó de bromear conmigo después de eso. Se volvió más silencioso, y cada vez que pasábamos frente a la capilla, bajaba la mirada como si evitara cruzar los ojos con la estatua. Yo no podía sacarme de la cabeza la respiración que escuché detrás del altar, ese ritmo lento y profundo que no parecía animal ni humano, sino algo intermedio. Cada noche que intentaba dormir, el recuerdo regresaba con más claridad. Una semana después vi algo que terminó de convencerme de que aquello no era simple superstición. 3 camionetas llegaron al pueblo de madrugada y hombres armados bajaron en silencio, no para ir a la iglesia grande ni a ninguna casa, sino directamente a la capilla vieja. Nadie los acompañó, nadie los observó. Solo cerraron la puerta por dentro durante casi 1 hora. Desde la azotea de mi casa vi cómo una luz roja se filtraba por las rendijas de madera. Una luz más intensa que la de cualquier veladora común, como brasas vivas respirando detrás del altar. Cuando salieron, sus rostros no mostraban miedo ni alivio. Mostraban certeza, una seguridad fría que solo tiene quien cree que ya ganó antes de empezar. 2 días después, hubo enfrentamiento en la brecha del sur y nuevamente los mismos hombres regresaron ilesos. No fue suerte, no fue estrategia perfecta, fue algo más. Ya no podía fingir que era coincidencia. El custodio no era símbolo, era pacto. Empecé a preguntar sin preguntar, hablando con los viejos del pueblo en conversaciones aparentemente casuales. Don Aurelio, el más anciano, cambió apenas el gesto cuando mencioné la capilla. Me dijo que la estatua no siempre estuvo ahí, que apareció una madrugada hace más de 30 años y que nadie supo quién la llevó. Según él, antes de esa fecha había más muertos, más traiciones internas, más balaceras sin regreso. Después de la llegada del custodio, los que cumplían el ritual regresaban casi siempre. No es protección, murmuró don Aurelio. Es acuerdo. Le pregunté qué significaba eso, y solo respondió que todo acuerdo tiene cláusulas, aunque no estén escritas. Esa frase me dejó intranquilo porque implicaba que alguien estaba pagando lo que otros evitaban. Esa noche no pude dormir y decidí volver a la capilla, esta vez con la intención clara de entender qué había detrás del altar. Esperé a que el pueblo se quedara en silencio y caminé hasta la puerta vieja, que no tenía candado visible. Entré despacio, sintiendo otra vez cómo la temperatura bajaba apenas crucé el umbral. La base del altar parecía vibrar levemente bajo la luz tenue. No había velas encendidas, pero el aire estaba cargado de olor a cera y algo más metálico, más denso. Me acerqué sin hacer ruido, tratando de identificar el origen del murmullo que empezaba a formarse. Esta vez no fue solo respiración. Fueron voces superpuestas, graves y bajas, como si varias personas hablaran al mismo tiempo desde un espacio estrecho. No distinguía palabras, pero sí intención. Era un sonido concentrado, contenido. Rodeé el altar buscando alguna puerta oculta, alguna grieta que indicara espacio detrás, pero la pared parecía sólida. Sin embargo, cuando apoyé la mano en la madera sentí vibración, clara y constante, como si algo estuviera presionando del otro lado. Retiré la mano de inmediato, y el murmullo aumentó ligeramente, no en volumen sino en densidad. Sentí presión en los oídos y en el pecho, como si el aire se volviera más pesado alrededor de mí. Miré el rostro del custodio bajo la luz tenue y juraría que la sombra en sus ojos era más profunda que antes. No había compasión en esa expresión,
solo vigilancia permanente. Entonces escuché un golpe seco detrás del altar, fuerte y aislado. El murmullo se detuvo en el mismo instante y el silencio posterior fue tan espeso que casi dolía. Di un paso atrás cuando la estatua emitió un crujido leve, como madera ajustándose bajo tensión. No se movió visiblemente, pero la vibración recorrió la base hasta el piso. Salí de la capilla con el pulso acelerado y caminé de regreso a casa sin mirar atrás. No quería comprobar si algo salía después de mí. No quería saber si el murmullo continuaba. A la mañana siguiente, 3 hombres del pueblo desaparecieron. No eran visitantes recientes ni forasteros. Eran conocidos de toda la vida. Ninguno había ido a la capilla esa semana. El patrón volvió a cerrarse con precisión inquietante. Quienes cumplían el ritual regresaban. Quienes no, faltaban. La protección no era universal, era selectiva. Fue entonces cuando entendí algo que me heló la sangre. El custodio no solo protegía a unos, también equilibraba la balanza con otros. En San Gerardo nadie recibe ventaja sin costo, y cada favor que la capilla concede se paga en silencio. Después de que los 3 hombres desaparecieron, el pueblo no organizó búsquedas ni hizo denuncias. Simplemente asumió el silencio como respuesta, y eso fue lo que más me perturbó. En San Gerardo la costumbre es fingir que nada pasó cuando conviene, pero esta vez la indiferencia parecía miedo disfrazado. Nadie decía que el custodio había cobrado, pero todos actuaban como si supieran que así era. Rodrigo comenzó a ir más seguido a la capilla, incluso cuando no había movimiento fuerte programado. Ya no dejaba solo sobres. Llevaba botellas, cajas pequeñas y algo envuelto en tela negra que nunca vi con claridad. Cuando salía, su expresión no era tranquila, era tensa, como si hubiera negociado algo más grande que un simple viaje. Una tarde decidí seguirlo sin que me notara. Se estacionó frente a la capilla y entró solo, como siempre. Esperé unos minutos y me acerqué a la puerta en silencio, pegando el oído a la madera vieja. Lo que escuché no fue oración ni murmullo humano. Escuché conversación. No distinguía palabras claras, pero había pausas, respuestas, silencios que indicaban diálogo. Rodrigo hablaba en tono bajo y luego algo respondía desde atrás del altar con un sonido grave, profundo, casi vibración más que voz. No era eco, no era imaginación, era intercambio. Sentí un escalofrío cuando escuché claramente la frase de Rodrigo, que regresen todos. No dijo yo, dijo todos, y la respuesta fue un golpe seco contra madera, seguido de ese murmullo espeso que ya conocía. Cuando salió, su rostro estaba pálido. No me vio. Se subió a la camioneta y se fue sin mirar atrás. Yo esperé unos minutos antes de entrar. La capilla estaba fría otra vez, más que de costumbre. Las veladoras aún encendidas proyectaban sombras largas que parecían moverse con retraso respecto a la llama. Me acerqué al altar y noté algo nuevo. Una línea fina en el piso, apenas visible, que marcaba el contorno de una puerta oculta detrás de la base. No estaba abierta, pero ya no parecía completamente sellada. La respiración volvió, lenta y pesada. Sin pensarlo demasiado, empujé el altar con todas mis fuerzas. No se movió al principio, pero tras insistir sentí que cedía unos centímetros. La vibración aumentó y el murmullo se transformó en algo más claro, como múltiples voces hablando en un idioma que no reconocía. Logré abrir un espacio apenas suficiente para asomarme. No vi una habitación normal, vi oscuridad, pero no oscuridad vacía. Era una profundidad que parecía absorber la luz de las veladoras. El aire que salía de ahí era frío y tenía un olor metálico más intenso que antes. Escuché algo arrastrarse en el fondo y retrocedí instintivamente. La vibración subió por mis brazos como corriente eléctrica leve. Una figura comenzó a delinearse dentro de la penumbra, no completa, solo un contorno que parecía formarse y deshacerse al mismo tiempo. No era la estatua, no era humano. Era algo que adoptaba forma cuando intentaba enfocarlo, pero se distorsionaba si parpadeaba. Y detrás de esa forma escuché lo que parecía un susurro colectivo pronunciar una sola palabra: equilibrio. Empujé el altar de regreso a su lugar con desesperación y el murmullo bajó de inmediato. El silencio posterior fue tan abrupto que me dejó mareado. Me quedé varios segundos respirando con dificultad, tratando de entender lo que acababa de ver.
Esa noche hubo enfrentamiento en el kilómetro 43 de la carretera. Las noticias hablaron de 5 muertos. En el pueblo solo faltaron 2. Los otros regresaron caminando días después, ilesos, como si nada hubiera pasado. El patrón se volvía más cruel cada vez. Mientras más hombres pedían protección, más desaparecían quienes no participaban. No era protección gratuita, era redistribución. El custodio no evitaba la muerte, la redirigía. Rodrigo empezó a comportarse distinto. Ya no solo visitaba la capilla antes de viajes importantes, sino después también. Una madrugada regresó golpeado, no gravemente, pero con una herida en el hombro. Lo primero que hizo no fue ir al médico, fue ir a la capilla. Lo seguí otra vez. Esta vez no hubo diálogo. Hubo silencio largo y luego un sonido que nunca había escuchado. Algo como un latido amplificado, lento, profundo, resonando desde detrás del altar. Cada latido coincidía con el movimiento leve de la estatua. Cuando Rodrigo salió, su herida ya no sangraba. No estaba cerrada por completo, pero no había rastro fresco de sangre. Me miró y por primera vez vi miedo real en sus ojos. «No vuelvas a entrar ahí», me dijo con voz quebrada. «No entiendes lo que sostiene». Esa frase se quedó conmigo porque implicaba que el custodio no era solo entidad, era contenedor. Algo más grande estaba detrás. Algo que necesitaba mantenerse encerrado mientras el trato siguiera activo. Al día siguiente apareció el cuerpo de uno de los desaparecidos en una brecha cercana, pero no tenía señales claras de ejecución. Parecía drenado, pálido, como si hubiera perdido algo más que sangre. El pueblo lo enterró sin preguntas, y esa noche la capilla permaneció cerrada por primera vez en semanas. No hubo visitas, no hubo veladoras nuevas, solo silencio. Y en medio de ese silencio comprendí algo que me hizo temblar. Si el custodio protegía a quienes pagaban y equilibraba con quienes no, ¿qué pasaría si alguien rompía el acuerdo por completo? Después de entender que el custodio no solo protegía, sino contenía algo más profundo, comencé a notar cambios en el pueblo que antes parecían detalles sin importancia. Los animales estaban inquietos por las noches. Los perros ladraban hacia la capilla aunque no hubiera movimiento visible, y las luces del interior a veces se encendían solas sin que nadie entrara. No eran veladoras. Era un brillo tenue que se filtraba por las rendijas como si algo respirara luz desde adentro. Rodrigo empezó a beber más de lo normal. Ya no hablaba de negocios ni de rutas, y cuando alguien mencionaba el próximo movimiento del grupo, desviaba la conversación. Una noche lo escuché decirle a uno de los hombres más cercanos que el trato estaba cambiando, que las cosas detrás del altar pedían más de lo que antes exigían. Esa frase me quedó clavada. Más de lo que antes exigían significaba que el equilibrio se estaba inclinando. No era protección estable, era hambre creciente. Empecé a preguntarme cuántos desaparecidos habían sido realmente consecuencia directa del pacto y cuántos habían sido simplemente absorbidos para mantenerlo activo. Un viernes por la madrugada llegó al pueblo un grupo nuevo, hombres que no eran de San Gerardo y que no conocían las reglas locales. Venían a reforzar operaciones y no tenían costumbre de rituales ni supersticiones. Se burlaron abiertamente cuando alguien sugirió que visitaran la capilla antes de salir a la brecha. Rodrigo intentó convencerlos, pero no lo tomaron en serio. «Nos cuidamos solos», dijeron, riéndose. Esa noche no entraron a la capilla. No dejaron nada. No pidieron nada. Salieron hacia la carretera como cualquier otro grupo armado. La balacera comenzó cerca del amanecer. No fue breve. Se escucharon ráfagas durante casi media hora y el eco llegó hasta el centro del pueblo. Cuando el ruido cesó, el silencio fue más pesado que cualquier disparo. Solo 2 camionetas regresaron. Las otras no aparecieron nunca. Los hombres que habían rechazado el ritual no volvieron. Ni cuerpos, ni rastros, ni versiones claras. Simplemente ausencia. El problema fue lo que ocurrió después. Los hombres que sí habían entrado a la capilla comenzaron a mostrar señales extrañas. No físicas al principio, sino mentales. Miradas vacías, reacciones tardías, insomnio evidente. Como si algo más se hubiera adherido a ellos al regresar. Uno de ellos, llamado Martín, comenzó a hablar solo en la cantina.
repitiendo frases incompletas como si escuchara instrucciones. Decía que no era suficiente y que la puerta estaba más abierta. Nadie quiso profundizar. Esa misma noche la capilla permaneció iluminada sin que nadie entrara. No había veladoras visibles, pero el resplandor rojo salía por las rendijas durante horas. Yo me quedé observando desde la esquina opuesta de la calle, tratando de entender si aquello era advertencia o preparación. Decidí enfrentar a Rodrigo directamente. Le pregunté qué significaba que el trato estuviera cambiando. Me miró con ojeras profundas y dijo algo que me dejó helado. Ya no es solo protección, ahora exige presencia. Presencia no era dinero, no era veladora, era algo más directo, algo más personal. Esa madrugada, volví a la capilla solo, decidido a ver si la puerta detrás del altar seguía sellada. Empujé con fuerza, y esta vez se dio con menos resistencia, como si hubiera estado esperando que alguien lo hiciera. La oscuridad detrás no era estática, se movía lentamente, como humo espeso acumulado en un espacio demasiado pequeño. El murmullo volvió, más claro que nunca, y entre las voces reconocí nombres del pueblo, nombres que aún estaban vivos. Sentí un golpe en el pecho cuando entendí que no solo repetía equilibrio pasado, estaba anticipando el futuro. No reaccionaba a la violencia, la calculaba. Intenté cerrar el altar, pero una presión interna lo empujó hacia afuera con fuerza inesperada. Caí hacia atrás mientras el murmullo se convertía en una especie de canto grave, constante, que vibraba en el suelo y en mis dientes. La figura dentro comenzó a definirse más que nunca. Ya no era solo contorno, era una masa oscura con estructura casi humana, pero demasiado grande para el espacio que ocupaba. Sus extremidades se deformaban como si no respetaran límites físicos. Escuché una frase clara, no en mis oídos, sino en mi cabeza. El acuerdo se expande. En ese instante comprendí que el custodio no estaba encerrando algo para proteger al pueblo. Estaba alimentando algo que crecía con cada trato. Y mientras más hombres acudían a él para salvarse, más fuerte se volvía aquello detrás del altar. Cerré el altar con todas mis fuerzas y salí corriendo sin mirar atrás. Esa noche nadie durmió en San Gerardo. Los perros no dejaron de ladrar y el aire se sentía cargado, como antes de una tormenta que no traería lluvia, sino ruptura. Porque ahora ya no se trataba de equilibrio, se trataba de expansión. Y si el trato seguía activo, el custodio dejaría de contener y empezaría a reclamar sin distinción. Después de aquella noche en que la figura detrás del altar tomó forma casi completa, el pueblo ya no volvió a sentirse igual. No era paranoia colectiva, era algo más físico, más tangible. El aire parecía más denso incluso de día, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad invisible. Las conversaciones se volvieron cortas y los hombres armados dejaron de caminar con la misma seguridad arrogante que antes los caracterizaba. Rodrigo me buscó al amanecer con una urgencia que nunca le había visto. Tenía los ojos rojos, no por desvelo sino por algo más profundo. Me dijo que esa noche habían ido 6 hombres a la capilla, pero al salir solo recordaban haber sido 5. No faltaba ninguno físicamente, pero había un vacío en la memoria colectiva, un nombre que nadie podía pronunciar. Esa confesión me dejó frío. No era desaparición externa, era borrado interno. Algo estaba reescribiendo la percepción misma de quienes hacían el trato. El custodio ya no solo equilibraba vidas, estaba absorbiendo identidad. Esa misma tarde la capilla amaneció con la puerta entreabierta. Nadie admitió haberla dejado así. Las veladoras estaban apagadas, pero la base del altar estaba húmeda, como si algo hubiera transpirado durante la noche. Me acerqué con cautela y noté que las marcas en la madera se habían extendido. Los rasguños ahora recorrían los brazos de la estatua, y la palabra custodio parecía más profunda, como si alguien la hubiera tallado otra vez sobre la misma línea. El murmullo no tardó en regresar. Esta vez no era bajo ni distante. Era constante y articulado, aunque seguía sin ser lenguaje reconocible. Se parecía más a una negociación permanente que a un rezo. Esa noche el grupo decidió hacer un movimiento grande hacia la frontera. Todos pasaron por la capilla antes de salir, incluso los más escépticos. El miedo ya no era superstición, era instinto. Nadie quería probar qué pasaba si no cumplían el ritual.
Pero algo diferente ocurrió. Cuando entraron, el murmullo se transformó en silencio absoluto. No hubo vibración, no hubo latido, no hubo respuesta, solo quietud pesada. Rodrigo salió primero, con el rostro completamente pálido. Me dijo que el altar estaba frío, muerto, como si la presencia detrás se hubiera retirado por completo. Esa ausencia fue más aterradora que cualquier manifestación anterior. Horas después, la emboscada fue peor que todas las anteriores. No hubo supervivientes entre los que hicieron el trato esa noche. Ninguno regresó. El pueblo quedó paralizado. La regla que había funcionado durante años acababa de romperse. El pacto no se había cumplido. O peor aún, se había invertido. Volví a la capilla solo, decidido a enfrentar lo que estuviera detrás. Empujé el altar con menos resistencia que nunca. La puerta oculta estaba abierta apenas unos centímetros. No había oscuridad esta vez. Había profundidad. Un espacio más amplio de lo que la estructura permitía, como si el interior no correspondiera a las dimensiones físicas del edificio. Escuché voces claras pronunciando nombres de los hombres muertos esa misma noche. No como lamento, sino como registro. Como si estuvieran siendo archivados. Entonces entendí que el custodio no protegía personas específicas. Protegía el flujo. Mientras el equilibrio se mantuviera constante, el trato funcionaba. Pero cuando la violencia superó cierto punto, el acuerdo dejó de sostenerse. Sentí una presión fuerte en el pecho cuando una figura emergió parcialmente desde la profundidad. No era humana. No tenía proporciones correctas. Pero estaba definida con claridad suficiente para transmitir intención. La voz llegó directa a mi mente. El ciclo exige renovación. No era castigo, era actualización. El pacto había cambiado porque la magnitud de violencia había crecido. La contención ya no era suficiente. Retrocedí temblando mientras comprendía que el pueblo no estaba protegido. Estaba siendo utilizado como punto de ajuste dentro de algo mucho mayor. Y si el ciclo exigía renovación, eso significaba que alguien tendría que ocupar el lugar del equilibrio perdido. Cuando escuché la frase, el ciclo exige renovación, supe que no hablaba de dinero, ni de veladoras, ni de ofrendas comunes. Hablaba de reemplazo. El equilibrio que el custodio había sostenido durante años ya no se mantenía con sobres y rezos. Algo se había roto en la proporción de violencia, y ahora el sistema necesitaba un ajuste más directo. La figura detrás del altar avanzó un poco más hacia la abertura, deformando la sombra a su alrededor. No tocaba el suelo, pero lo afectaba. La madera crujía, el aire se enfriaba, y el murmullo se transformaba en un latido profundo que parecía sincronizarse con mi pulso. Comprendí que la renovación no era castigo arbitrario, sino sustitución consciente. Si los hombres que hacían el trato habían dejado de ser suficientes para sostener el equilibrio, alguien tendría que asumir una función distinta. Y esa función no era salir ileso de balaceras, era quedarse. Sentí presión en el pecho, como si algo evaluara mi presencia. Yo no había pedido protección, no había dejado ofrenda, pero había abierto el altar, había mirado detrás, había entendido demasiado. La voz volvió, clara y directa. El que observa, contiene. No era invitación, era determinación. Intenté cerrar el altar, pero mis manos ya no respondían con la misma fuerza. La oscuridad comenzó a extenderse levemente por el piso, no como humo, sino como sombra líquida que buscaba tocar mis botas. En ese momento entendí lo que Rodrigo había querido decir cuando me advirtió que no entendía lo que sostenía la capilla. El custodio no era entidad protectora, era sello, y el sello necesitaba conciencia para mantenerse firme. Si nadie ocupaba ese lugar, la expansión que había comenzado no se detendría en San Gerardo. La red de violencia seguiría creciendo sin punto de contención. Vi imágenes en mi mente que no eran recuerdos propios. Ranchos en otros estados, capillas parecidas, altares sin nombre, nodos conectados entre sí como si formaran una estructura invisible que equilibraba territorios completos. El custodio no pertenecía solo a nuestro pueblo. Era parte de algo mayor, una red que absorbía exceso y redistribuía peso para que la violencia no desbordara sin control absoluto. Pero cuando el flujo se desajusta demasiado, el sello necesita renovación humana, no como víctima, sino como ancla.
Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía más sólido mientras la sombra dejaba de avanzar. La figura detrás del altar dejó de expandirse. El latido se estabilizó. Comprendí que la renovación no implicaba morir físicamente. Implicaba quedar ligado. Ser conciencia fija en el punto de contención. Empujé el altar lentamente hasta cerrarlo por completo. El murmullo disminuyó hasta convertirse en vibración leve. La temperatura subió gradualmente a la normalidad. Salí de la capilla con la certeza de que algo había cambiado. No en el edificio, sino en mí. El aire del pueblo ya no me pesaba igual. Ahora lo sentía como extensión directa de una responsabilidad. Esa semana no hubo enfrentamientos. No hubo desapariciones. El silencio regresó, pero esta vez no era advertencia. Era pausa controlada. Rodrigo me miró distinto cuando nos cruzamos en la calle. No dijo nada, pero parecía entender que el trato había adoptado nueva forma. Desde entonces, cada vez que alguien entra a la capilla, la vibración cambia ligeramente cuando estoy cerca. No escucho voces claras, pero percibo ajuste, como si la estructura interna reconociera mi presencia. No sé cuánto tiempo durará esta contención. No sé si algún día el ciclo volverá a exigir renovación mayor. Pero ahora entiendo que San Gerardo no estaba protegido por fe ni por miedo, sino por equilibrio administrado. Si alguna vez visitas un pueblo donde una capilla vieja parece más importante que la iglesia principal, donde ciertos hombres siempre regresan y otros simplemente faltan sin explicación, no pienses que es casualidad. Tal vez hay un sello activo. Tal vez alguien ya ocupa el punto de contención. Y si esta historia te dejó pensando, si conoces un lugar donde la violencia parece controlarse de manera inexplicable, déjalo en los comentarios. Dale like si quieres que sigamos explorando los pactos que nadie admite pero todos respetan. Y suscríbete para escuchar más relatos donde la frontera no solo divide países, sino equilibrios invisibles. Porque en ciertos pueblos, la protección no es milagro, es mantenimiento constante.